Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Y ya tenemos delante de nuestros ojos al gobierno Macri. Ya conocemos centralmente cuál es la anatomía del gobierno Macri. Ya podemos ir observando cuáles son los criterios de su composición. No sabemos todavía cuál va a ser su fisiología, es decir, cómo va a funcionar ese aparato, no solamente internamente, que tal vez es lo más fácil de descubrir, sino en relación con otros. Sobre todo teniendo en cuenta que es un gobierno que nace con algunas fragilidades, sobre todo por su capacidad de operación parlamentaria. En el corazón del gobierno hay un eje, hay un criterio, y es el criterio, podríamos decir, tecnocrático. La idea de que el vector principal, el orientador de la política y de la gestión de Macri, va a ser la lógica empresarial, la cultura que se adquiere en las corporaciones, en la vida gerencial. Es un gobierno dominado por una cantidad de funcionarios cuyo antecedente principal es haberse movido en grandes corporaciones, en empresas, es decir, gente habituada a planificar, a manejar recursos humanos, a pensar en etapas, a pensar en costos, en darle a su actividad un determinado tipo de racionalidad que tiene que ver justamente con la cultura de las empresas. El primero de ellos es Macri, que viene de SOCMA. Él mismo es un empresario y piensa como empresario. Y fíjese cómo está rodeado de una cantidad de gente que todos vienen del mundo de las empresas. Va a haber dos subjefes de gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Uno viene de un fondo Pegasus, el otro viene de LAN y antes de una consultora especializada justamente en estudiar procedimientos empresariales, evaluarlos, asesorarlos, McKinsey, que es Gustavo Lopetegui. Susana Malcorra, la canciller, antes de estar en Naciones Unidas, manejando esa organización, fue gerenta general de Telecom y antes trabajó durante bastantes años en IBM. Es una ingeniera electrónica. La primera ingeniera eléctrica, electrónica de la provincia de Santa Fe, de la Universidad del Litoral. Guillermo Dietrich, que viene de la gestión municipal, va a estar a cargo de transportes, también viene de una corporación, viene de una empresa muy conocida que lleva su nombre, de venta de autos. Pablo Abeluto es editor, va a ser el ministro de Cultura. Esteban Bullrich viene de la vida empresarial, ya pasó por educación en la ciudad, va a estar en educación en la nación. Juan José Aranguren, en energía y minería, se hizo famoso durante toda la década kirchnerista por sus conflictos con el gobierno desde la presidencia de Shell. Hernán Lombardi va a estar en medios, está en cultura de la ciudad, antes manejó una empresa constructora familiar. Andrés Ibarra, ministro de Modernización, viene de SOCMA. Pancho Cabrera viene de haber presidido una FJP máxima. Gustavo Santos, de Turismo, viene de tener una empresa turística. E Isela Constantini, que se acaba de confirmar hoy, lo que sabíamos, va a ser la presidenta de Aerolíneas, viene de ser la presidenta de General Motors. Esto supone que Macri apuesta a que hay una racionalidad empresaria que puede mejorar la calidad de la política. Esto, además de tener una dimensión práctica, operativa, gerencial, tiene una dimensión simbólica. Es decir, un gobierno lleno de empresarios, de managers, de ejecutivos de empresas, se supone que es un gobierno que va a reconciliar a la Argentina con el capitalismo. En la Argentina la figura del empresario no es una figura prestigiosa. De hecho, si uno recorre la literatura argentina, no hay grandes héroes en la literatura argentina que sean burgueses, que sean empresarios. Aún los escritores más representativos de lo que podríamos decir o llamar los sectores medios de la Argentina, cuando escribieron novelas, cuando retrataron personajes sociales, prefirieron otro tipo de sector social, inclusive aristócratas venidos a menos, el caso de Sábato o el caso de Cortázar. Para encontrar una reivindicación del empresario hay que remontarse curiosamente a Alberdi, al padre del liberalismo argentino, tal vez el pensador, el intelectual, el escritor, que más claramente vio la necesidad de insertar a la Argentina en el mercado
y él escribió acerca de un empresario para el que él era abogado, Wheelwright, que vivía en Santiago de Chile y retrató en este empresario una especie de héroe de la modernidad. Pero entendía al empresario como un gestor de progreso por su actividad empresarial. No había ni siquiera en Alberdi la idea de que el empresario podía aportarle calidad a la función pública. Esta es una idea que viene con Macri y habrá que ver qué tipo de operatividad va a tener y habrá que ver qué tipo de ingenuidad cobija. Hoy están haciendo consultas a través de empresas de headhunting, de empresas que contratan personal para alimentar más al gobierno todavía de ejecutivos de empresas. Esto supone que la vida del Estado, que la vida de la administración pública puede mejorar con esta racionalidad. Ahora supone también que se puede descontar la política, que la lógica empresarial puede reemplazar a la política. ¿Cómo va a ser la fisiología de este grupo en relación con el resto de la política? Es tal vez la pregunta más importante, el acertijo más importante que está dejando delante de nosotros esta composición del gobierno de Macri. Ahí hay dos personas centrales. Uno es el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Es un economista especializado en cuestiones fiscales de las provincias. Es ya una definición de cómo piensa encarar Macri el tema o el problema, diría yo, del peronismo. A partir de las relaciones fiscales, de recursos entre la nación y las provincias que van a ser inevitables discutir porque va a haber un ajuste fiscal. Ya la Corte le pegó un cañonazo en este tema. Porque antes de que el peronismo se siente a negociar, la Corte le dijo a los caudillos peronistas: quédense tranquilos que yo les concedo esta sentencia por la cual ustedes recuperan 15% de la coparticipación que estaban derivando a la ANSES. La ANSES de Macri, cuyo titular no conocemos, nace desfinanciada. Es un saludo tal vez no del todo amable el de la Corte a Macri, o al menos así lo toma Macri. ¿Cómo va a ser la relación de este grupo entonces con la política? Primera incógnita, la relación con el radicalismo. Nace con un daño, la ausencia de Sanz, que se retira a su vida privada y lo deja a Macri sin un interlocutor principal en la relación con los radicales, sin la cual va a ser muy difícil que Macri pueda constituir una primera minoría más o menos densa en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Macri tuvo en Sanz un interlocutor muy confiable, se hicieron amigos, pero además era alguien que tenía la capacidad de traducir en la cabeza de ese ingeniero empresario, ejecutor, gestor, gerente, la lógica un poco endiablada de un partido de abogados, de un partido que mirado desde el punto de vista de la cultura de Macri es un partido un poco ocioso, que dedica demasiado tiempo a deliberar y hablar por los bares, más que a ejecutar como están acostumbrados a hacer los empresarios. La interfase entre un mundo y otro era Sanz, no está Sanz. Entonces Macri va a apostar a relacionarse con gente a la que él ve más o menos compatible con su propia idiosincrasia, con su propio estilo. Dos personas, anote. Uno, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Otro, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Van a ser un eje principal de la relación de Macri con el radicalismo en ausencia de Sanz. Y dentro de poco, el próximo presidente del radicalismo, que se va a elegir en diciembre. Se llama José Manuel Corral. Es el intendente de Santa Fe. Nació en el año 68. Tiene una trayectoria al lado de quien era intendente de Santa Fe, el doctor Barletta. Ahora es señalado por los radicales como la apuesta del radicalismo a reconquistar para el radicalismo, eventualmente para Cambiemos, la provincia de Santa Fe. Un radicalismo que se aparta en Santa Fe del socialismo. Piense bien, Cambiemos controla la capital federal, controla la nación, controla la provincia de Buenos Aires, pretende también conquistar un nuevo distrito que es Santa Fe, o con el dirigente del PRO, Miguel del Cel, o ahora con Corral, que va a ser el presidente de uno de los partidos que componen esta coalición de gobierno, el radicalismo. El otro enigma es la relación con Carrió, quien ya planteó desde la mesa de Mirta Legrand una primera disidencia. ¿Qué hace ahí Angelici hablando con los jueces?, dijo. Angelici, el presidente de Boca, ha sido durante todos estos años
un operador judicial de Macri en la justicia de la ciudad. Lo que se pregunta Carrió es, ¿esto lo van a trasladar también a la Nación? Cuidado, dijo. Hay que hablarle a Macri, mostrarle y preguntarle qué está haciendo ahí Daniel Angelici. Carrió está mirando otras cosas, está mirando la provincia de Buenos Aires y cómo se compone el gobierno de Vidal. La presencia de Jorge Macri, la presencia de Cristian Ritondo, la presencia del juez Rodríguez, la presencia posiblemente de Perechotnik, que viene de estar en la mesa de Karina Rabolini, ahora como secretario general de María Eugenia Vidal. Todo esto lo tiene anotado Carrió en su nuevo domicilio, Capilla del Señor, provincia de Buenos Aires. Dicen que se retiró ahí a descansar, o se retiró porque está pensando en la senaduría del 2017. Un enigma. Radicalismo, coalición cívica, PRO, este es el núcleo de este nuevo equipo político. Es el núcleo operativo que le tiene que dar viabilidad política, sobre todo legislativa, a ese club de gerentes que es el Poder Ejecutivo. Todavía faltan otras fronteras, las que plantea el peronismo. Primera frontera, Massa. Ya hay un acuerdo con Massa en la provincia de Buenos Aires. Se acaba de sellar este fin de semana. Lo gestionó Horacio Rodríguez Larreta, que es el mejor amigo que tiene Massa dentro de Cambiemos, dentro del esquema de Macri. ¿En qué consiste ese acuerdo? En que María Eugenia Vidal le concede a Massa, al Frente Renovador, la presidencia de la Cámara de Diputados de la legislatura bonaerense. Un lugar muy relevante desde el punto de vista de la operación política y de la gobernabilidad de la provincia y muy importante en términos de recursos económicos. Es una inmensa caja la Cámara de Diputados de la legislatura bonaerense que le va a permitir seguramente a Massa empezar a tentar a los intendentes que quedaron desamparados, no solamente de su propio grupo, también los que estaban detrás de Scioli. Este acuerdo con Massa en la provincia de Buenos Aires se proyecta sobre la nación, lo compromete a Massa en el Congreso Nacional, sobre todo en la Cámara de Diputados, signo de interrogación, todavía no está despejada esa pregunta. Porque en todo caso, aunque Macri llegue a un acuerdo con Massa en la Cámara de Diputados de la Nación, esto no le alcanza para cerrar la gobernabilidad en el Senado. Y ahí en estas horas hay negociaciones. Emilio Monzó, que es o va a ser el presidente de la Cámara de Diputados, puesto por Macri, Humberto Schiavone, que es el otro yo de Monzó en la operación política del PRO, están negociando con los peronistas disidentes de la Cámara de Senadores, que son 10 y son conducidos por Juan Carlos Romero, salteño, y por Adolfo Rodríguez A, puntano. Con ellos, que son 10, más los 14 de Cambiemos, piensan constituir un primer núcleo. No alcanza, hay 42 peronistas, entre los cuales hay algunos kirchneristas con los que hay que mantener alguna conversación. ¿De qué van a hablar con esos peronistas? Seguramente van a hablar de plata. Ahí está Frigerio, las cuestiones fiscales y sobre todo, cómo se compromete a los gobernadores peronistas en la idea o en el proyecto de que la Argentina necesita alguna forma moderna de financiación para solventar su déficit. Y que si esa forma moderna de financiación no se consigue, no solamente va a haber una crisis fiscal en la nación, sino que también la va a haber en las provincias, muchas de las cuales no pueden hoy pagar el aguinaldo. Quiere decir que de lo que va a hablar Macri, o ya está hablando Macri con los gobernadores peronistas que controlan el Senado y controlan en gran medida la Cámara de Diputados de la Nación, el bloque oficialista, es de cómo financiarse. Ahora, para cómo financiarse implica cómo endeudarse. Y para endeudarse hay que arreglar con los holdouts. Y para arreglar con los holdouts se necesita una ley del Congreso. De esto se está hablando cuando se está hablando con el peronismo. De un acuerdo de gobernabilidad que suponga un relanzamiento de la economía argentina. ¿Cuánto se va a querer comprometer el peronismo en esta operación? Es la incógnita que tiene que despejar Macri a través de Monzó, a través de Frigerio en los próximos 10 días. Además hay otra cuestión que tiene que ver con todo este relanzamiento económico, tiene que ver con la devaluación que viene y con la posibilidad de que esa devaluación no se traslade brutalmente a los precios. Esta semana el ministro de Producción, Pancho Cabrera, junto con Alfonso Pratgay, el ministro de Hacienda y Finanzas, se van a encontrar con
la Cámara Argentina de Supermercados para decirles, muchachos, fíjense a ver si controlamos un poco, sin hablar de un control de precios a la kirchnerista, cómo se traslada la expectativa de inflación que ustedes tienen a los precios de consumo masivo. En otra mesa va a estar el nuevo ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Es un hijo del sindicalismo. Su padre fue ministro de Trabajo. Bueno, Triaca tiene la misión de incorporar ya no a los gobernadores, sino a los sindicatos a esta operación de relanzamiento de la economía.